Te doy mi mansión si identificas esta obra. Si logras decirme quién pintó esta obra y en qué año, te doy esta mansión y todo lo que hay en ella. La voz del coleccionista Víctor Santillana retumbó en el salón principal de su residencia como un trueno arrogante. Las copas de champán temblaron ligeramente sobre las bandejas de plata. Los invitados, vestidos con trajes que costaban más que un auto nuevo, dejaron escapar risas nerviosas, incómodas, del tipo que se produce cuando alguien poderoso hace un chiste cruel y todos fingen que es gracioso. La mansión Santillana era un monumento al exceso. Ubicada en las lomas, con vista privilegiada hacia el valle, cada rincón gritaba dinero. Los pisos de mármol italiano reflejaban las lámparas de cristal checoslovaco que colgaban del techo como constelaciones congeladas. Las paredes, blancas e impolutos, servían de lienzo para una colección de arte que habría hecho llorar de envidia a cualquier museo. Rothko, Miró, Tamayo, nombres que pesaban como lingotes de oro. El aroma a tabaco cubano mezclado con perfumes franceses flotaba en el ambiente, y por las ventanas del suelo al techo se colaba la luz dorada del atardecer sobre la ciudad. Era la inauguración privada de la nueva adquisición de Víctor. Un cuadro sin firmar, una pieza misteriosa que había comprado en una subasta clandestina en Ámsterdam por una cifra obscena. Óleo sobre lienzo, abstracto, pero con algo profundamente humano en sus trazos. Azules oscuros, rojos sangre, amarillos que parecían gritar. Una composición que dolía mirarla, pero de la que era imposible apartar los ojos. Víctor Santillana tenía 52 años y la sonrisa de quien nunca había perdido nada importante. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con gel costoso. Usaba un traje azul marino hecho a medida en Milán, sin corbata, con los primeros 2 botones de la camisa blanca abiertos para mostrar una cadena de oro. Sus ojos eran pequeños, calculadores, del color del whisky barato, y brillaban con esa chispa particular de los hombres que confunden tener dinero con tener razón. Se movía por el salón con pasos cortos y seguros, sosteniendo su copa como si fuera un cetro. Cada gesto suyo estaba diseñado para recordarle a los demás quién pagaba las cuentas. Cuando reía, lo hacía con todo el cuerpo, echando la cabeza hacia atrás, mostrando dientes blanquísimos y perfectos. Cuando hablaba, su voz tenía ese tono de burla perpetua, como si todo fuera un juego del que solo él conocía las reglas. Los invitados lo rodeaban como planetas alrededor de un sol tóxico. Empresarios, políticos menores, influencers de arte que no sabían distinguir un Van Gogh de una acuarela escolar, pero que hablaban con términos prestados de revistas europeas. Todos reían cuando Víctor reía, todos asentían cuando Víctor hablaba. Nadie se atrevía a contradecirlo. En ese momento, Víctor señalaba con su copa hacia el cuadro recién colgado en la pared principal. La pieza estaba iluminada por focos direccionales que la hacían brillar como un altar pagano. Nadie en este país sabe de arte de verdad, continuó Víctor, paseándose frente a la obra con aires de catedrático. Todos repiten nombres, Picasso, Dalí, Frida, como loros. Pero el arte real, el que duele, el que cuesta sangre, ese no lo entienden. Por eso lo compro yo, porque tengo el ojo y el dinero. Más risas. Una mujer con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo aplaudió como si acabara de presenciar un milagro. Un hombre con lentes oscuros dentro de la casa murmuró, «genio», entre dientes. Fue entonces cuando Víctor posó su mirada sobre él. Estaba en la esquina del salón, casi invisible, sosteniendo una bolsa de basura negra. Vestía un uniforme gris de conserje, demasiado grande para su cuerpo delgado. Los zapatos, gastados y sin brillo, chirriaban ligeramente contra el mármol cada vez que se movía. Tendría unos 60 años, tal vez más.
Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, como un mapa de caminos difíciles. Tenía el cabello blanco, ralo, peinado hacia un lado con agua. Sus manos, grandes y callosas, sostenían la bolsa con firmeza, pero temblaban ligeramente, quizás por el cansancio o por la incomodidad de estar rodeado de tanta opulencia. Se llamaba Don Esteban, llevaba 3 meses trabajando en la mansión. Llegaba a las 6 de la mañana y se iba pasadas las 9 de la noche. Limpiaba pisos, sacaba basura, podaba el jardín, reparaba lo que se rompía. Era invisible para casi todos. Los invitados pasaban junto a él como si fuera un mueble. Las empleadas domésticas le hablaban poco. El chofer de Víctor ni siquiera sabía su nombre. Pero don Esteban no se quejaba, nunca lo hacía. Tenía esa dignidad silenciosa de las personas que han trabajado toda su vida sin esperar aplausos. Sus ojos, oscuros y profundos, observaban todo con una calma casi triste, como si entendiera cosas que los demás no podían ver. Víctor lo señaló con su copa, derramando un poco de champán sobre el piso recién pulido. «Oye tú, sí tú, el del uniforme, ven acá». El salón se quedó en silencio. Todos los rostros se giraron hacia don Esteban, algunos con curiosidad, otros con esa sonrisa anticipada de quien espera presenciar un espectáculo humillante. Don Esteban dejó la bolsa de basura junto a la puerta y caminó lentamente hacia el centro del salón. Sus pasos eran cortos, medidos, como si cada uno le costara un esfuerzo invisible. Cuando llegó frente a Víctor, se detuvo a una distancia respetuosa y bajó la mirada. «Dígame, señor». Su voz era suave, apenas audible, con un acento que delataba años de trabajo en el campo antes de llegar a la ciudad. Víctor sonrió ampliamente y se giró hacia sus invitados. «Este hombre lleva meses trabajando aquí. Limpia, barre, recoge nuestra basura. Un trabajador honesto, supongo. Pero seguro nunca ha puesto un pie en un museo. ¿Verdad, amigo?» Don Esteban no respondió. Solo sostuvo la mirada al suelo. «Pues bien», continuó Víctor, elevando su voz como si estuviera en un escenario, «voy a hacerle una oferta que cambiará su vida. Si este hombre puede decirme quién pintó esta obra que ven aquí, en qué año fue creada y bajo qué circunstancias, le daré esta mansión, toda, con todo lo que contiene, los cuadros, los muebles, los autos en el garaje, todo». El salón estalló en risas, no carcajadas abiertas, sino esas risitas sofisticadas, cubiertas con la mano, acompañadas de miradas cómplices. Una mujer murmuró, «¡Qué generoso!», con ironía. Un hombre mayor con bigote gris negó con la cabeza, divertido. «Señor Santillana, es usted un visionario», dijo alguien desde atrás. Víctor levantó una mano para pedir silencio, disfrutando cada segundo. «Pero hay una condición», añadió, acercándose a don Esteban hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Su aliento olía a alcohol caro. «Si fallas, si dices una sola palabra incorrecta, te vas. Ahora mismo. Sin liquidación, sin carta de recomendación, nada. ¿Entendido?» El silencio se volvió denso, pesado, como una tormenta a punto de romper. Don Esteban levantó la mirada por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Víctor. No había desafío en ellos, tampoco miedo, solo una tristeza antigua, profunda, del tipo que cargan las personas que han perdido más de lo que pueden contar. Luego, lentamente, giró su rostro hacia el cuadro. Lo observó en silencio. 5 segundos, 10, 20. El salón contuvo la respiración. Víctor sonrió con suficiencia cruzándose de brazos. «¿Qué pasa, amigo? ¿Te intimida el arte verdadero? No te preocupes, es normal. No todos nacimos para entender estas cosas». Pero don Esteban no apartaba la vista del cuadro. Sus ojos recorrían cada trazo, cada mancha de color, cada textura de la superficie.
Sus labios temblaron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero las palabras no salieran. Entonces, con una voz apenas más alta que un susurro, habló. «Acepto». El murmullo recorrió el salón como una ola. «¿Qué dijiste?», preguntó Víctor, inclinándose hacia él con la sonrisa intacta. Don Esteban respiró hondo. Sus manos dejaron de temblar. Se irguió ligeramente, ganando unos centímetros de estatura que antes no tenía. «Acepto el reto». Víctor soltó una carcajada y aplaudió 2 veces. «Perfecto. Esto sí es entretenimiento de calidad. Damas y caballeros, prepárense para presenciar el fracaso en vivo». Los invitados se acercaron formando un círculo alrededor de don Esteban y el cuadro. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros sostenían sus copas con anticipación, como espectadores de un circo romano esperando ver a los leones. Don Esteban caminó hacia la pintura. Cada paso resonaba en el silencio. Cuando estuvo frente a ella, extendió su mano derecha, lentamente, y con la punta de los dedos rozó el marco dorado. «No toques», advirtió Víctor con tono seco. «Vale más que tu vida entera». Don Esteban retiró la mano, pero no apartó la mirada del cuadro. Se quedó ahí, inmóvil, observando. Los segundos se estiraron como chicle. El tic-tac del reloj de pared se volvió ensordecedor. «Vamos, hombre», insistió Víctor impaciente. «No tenemos toda la noche. Dime, ¿quién lo pintó? ¿Kandinsky? ¿Klee? ¿Algún desconocido europeo que leíste en una revista vieja?» Don Esteban cerró los ojos. Respiró hondo. Luego, con una calma que parecía venir de otro tiempo, habló. «Esta obra no tiene firma porque nunca fue terminada». El tono de su voz había cambiado. Ya no era el del conserje tímido. Efectivamente, había un trazo irregular, casi imperceptible, en la esquina. «Eso no significa nada», replicó Víctor, aunque su voz había perdido un poco de firmeza. «Los artistas dejan obras sin terminar todo el tiempo». «Es cierto», respondió don Esteban, aún mirando el cuadro. «Pero este artista no tuvo opción. Lo pintó en 1976, en un sótano húmedo de la Ciudad de México. No tenía dinero para más lienzo, así que usó uno viejo, reciclado. La segunda, roja. La tercera, transparente. Eso crea profundidad. El artista estaba tratando de representar algo que dolía, algo que se hundía». «¿Y qué era?», preguntó alguien desde atrás, con genuina curiosidad. Don Esteban cerró los ojos nuevamente, como si las palabras le costaran físicamente. Hambre. El silencio fue absoluto. El artista pintó esto después de 3 días sin comer. Por eso los trazos son erráticos en algunas partes. Temblaba, pero no podía parar. Necesitaba terminar. Necesitaba que alguien viera lo que sentía. Víctor retrocedió un paso, su sonrisa completamente desaparecida. Su rostro se había puesto pálido. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Don Esteban abrió los ojos. Esta vez, cuando miró a Víctor, había algo diferente en su mirada. Ya no era tristeza, era algo más grande. Reconocimiento, dolor, memoria. «Porque yo lo pinté». Las palabras cayeron como piedras en un lago. Las ondas se expandieron por todo el salón. Los teléfonos dejaron de grabar. Las copas se detuvieron a medio camino hacia los labios. Nadie respiraba. Víctor parpadeó varias veces, como si no entendiera el idioma. «¿Qué?». Don Esteban dio un paso al frente. Sus manos, antes temblorosas, ahora estaban firmes. Se llevó una de ellas al bolsillo del uniforme y sacó algo pequeño, arrugado. Un pedazo de papel viejo, amarillento, doblado muchas veces. Lo desdobló con cuidado, como si fuera frágil, y se lo mostró a Víctor. Era una fotografía, en blanco y negro, descolorida. En ella se veía a un hombre joven, delgado, con el cabello largo y revuelto, de pie frente a un caballete. Detrás de él, colgado en una pared de ladrillo desnudo, estaba el mismo cuadro.
el mismo que ahora brillaba bajo las luces de la mansión Santillana. Esta foto fue tomada en 1976, en mi taller. Bueno, no era un taller, era el sótano donde vivía, en la colonia Doctores. Pagaba 150 pesos al mes. No tenía ventanas, solo una bombilla. Pintaba de noche, después de trabajar 12 horas cargando cajas en la central de abastos. Víctor tomó la fotografía con manos temblorosas. La acercó a sus ojos. La estudió. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Don Esteban continuó, su voz ahora firme y clara, como un río que finalmente encuentra su cauce. Ese año hice una exposición, pequeña, en una galería que ya no existe, en la calle de Regina. El dueño era un señor mayor que me dio una oportunidad porque le gustaba mi trabajo. Vendí 3 cuadros, gané apenas para comer ese mes, pero este cuadro nunca lo vendí, era especial, lo guardaba porque representaba algo personal, mi lucha, mi dolor, mi esperanza. ¿Y cómo terminó aquí?, preguntó una mujer desde el círculo de invitados, su voz temblorosa. Don Esteban bajó la mirada y por un momento pareció volver a ser el conserje invisible de antes. En 1978 tuve que dejar de pintar. Mi esposa se enfermó. Cáncer. Los tratamientos eran caros. Vendí todo. Mis pinceles, mis lienzos, mis cuadros, todo, excepto este. Lo guardé en casa de mi hermana. Le pedí que nunca lo vendiera, que nunca lo dejara ir. Era lo único que me quedaba de esos años. Su voz se quebró ligeramente. Mi hermana murió hace 5 años. Sus hijos, mis sobrinos, no sabían lo que era. Lo vendieron en un mercado de pulgas por 300 pesos. Alguien lo compró. Pasó de mano en mano hasta que llegó a esa subasta en Europa y usted lo compró por... ¿Cuánto dijo que pagó? Víctor no respondió. Su rostro estaba completamente blanco. Una gota de sudor recorría su sien. 1.200.000 euros, murmuró alguien desde atrás con voz incrédula. Don Esteban asintió lentamente, sin amargura, sin rabia, solo con una tristeza infinita. Yo lo pinté con hambre, usted lo compró con champán. El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios invitados bajaron la mirada. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un hombre se giró y salió discretamente del salón. Víctor seguía mirando la fotografía. Sus manos temblaban. Su mandíbula estaba tensa. Los músculos de su cuello se marcaban bajo la piel. Intentó hablar 2 veces, pero las palabras no salieron. Finalmente, con voz ronca, casi inaudible, preguntó: ¿por qué nunca dijiste nada? Llevas meses trabajando aquí. ¿Por qué nunca mencionaste que eras pintor? Don Esteban sonrió tristemente, una sonrisa que parecía contener décadas de silencio. Porque nadie preguntó. Las palabras atravesaron el salón como flechas. Víctor dejó caer la fotografía. Flotó en el aire por un segundo antes de aterrizar en el piso de mármol. Dio media vuelta, alejándose del cuadro, de don Esteban, de las miradas de sus invitados. «Esto es ridículo», murmuró, llevándose una mano a la frente. «No tiene pruebas reales. Cualquiera puede tener una fotografía vieja». Don Esteban se agachó lentamente, recogió la foto y la guardó con cuidado en su bolsillo. Luego, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hablar nuevamente. Esta vez, su voz tenía un tono diferente. No era de defensa, era de memoria, de amor por algo perdido. En la esquina superior izquierda del cuadro, debajo de la capa de azul oscuro, hay una frase. La escribí con pincel fino antes de aplicar el color. Nadie puede verla a simple vista, pero está ahí. Dice: «Para Lupita, mi luz en la oscuridad». Varios invitados se acercaron al cuadro, entornando los ojos, tratando de ver algo, lo que fuera. «Lupita era mi esposa», continuó don Esteban. «Murió en 1982, 4 años después de que terminé este cuadro.
En sus últimos días me pidió que nunca dejara de pintar, que no importaba si vendía, si triunfaba, si alguien me recordaba. Me pidió que pintara porque eso era quien yo era. Su voz se quebró nuevamente, pero esta vez no se detuvo. Le prometí que lo haría, pero después de que ella murió no pude volver a tomar un pincel, no durante años. El dolor era demasiado. Cada vez que veía un lienzo, veía su rostro. Así que guardé todo. Conseguí trabajo como jardinero, luego como albañil, después como conserje. Trabajé en decenas de lugares, limpié pisos, saqué basura, reparé lo que se rompía. Me volví invisible. Se giró hacia Víctor, que seguía de espaldas, los hombros tensos. Pero nunca olvidé quién era. Nunca olvidé que una vez tuve un sueño, que una vez pude crear algo que importaba, aunque solo me importara a mí y a ella. Uno de los invitados, un hombre mayor con barba blanca y traje gris, se acercó a don Esteban. Era Diego Montero, un crítico de arte respetado, conocido por su ojo inflexible y su memoria enciclopédica. «Discúlpeme», dijo Diego con voz seria, «pero lo que está diciendo es extraordinario. ¿Tendría alguna otra forma de verificar su identidad? ¿Algún documento, catálogo, registro de la exposición del 76? Don Esteban negó con la cabeza lentamente. La galería cerró en 1980. No quedó ningún registro. El dueño, don Alfredo, murió hace años. Los catálogos se perdieron. Yo mismo tiré muchas cosas cuando necesitaba dinero. Solo me quedó esa fotografía porque mi hermana la guardó». Diego asintió pensativo. Se acercó al cuadro y lo estudió con atención durante varios minutos. Sacó su teléfono, encendió la linterna y examinó los bordes, las texturas, los trazos. Finalmente, se giró hacia don Esteban. La técnica que describe, las capas, el uso de materiales baratos, todo coincide con lo que veo aquí, y hay algo más. Señaló una sección del cuadro. Este estilo, esta forma de aplicar el color, la vi antes, hace años, en una pequeña nota de un periódico de 1977. Hablaba de un artista emergente, prometedor, alguien que trabajaba con sus manos durante el día y pintaba de noche. No recuerdo el nombre, pero recuerdo la imagen que publicaron. Era similar a esto. Se giró hacia Víctor. Si esta obra fue realmente pintada en 1976, y si este hombre es quien dice ser, entonces usted no compró un cuadro de autor desconocido. Compró la obra de alguien que estuvo frente a usted durante meses, alguien a quien nunca miró realmente. Víctor se giró lentamente. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias: vergüenza, incredulidad, ira contenida. Sus ojos se encontraron con los de don Esteban. «Si eres quien dices ser», dijo Víctor con voz tensa, «entonces técnicamente no perdiste la apuesta. Identificaste la obra, dijiste quién la pintó y cuándo». Don Esteban asintió suavemente. «Pero no quiero su mansión, señor Santillana». El salón entero pareció contener la respiración. Víctor frunció el ceño, confundido. «¿Qué? No quiero su mansión», repitió don Esteban con calma. «No quiero sus autos ni sus muebles, solo quiero una cosa». Levantó la vista hacia el cuadro. Sus ojos brillaban, pero no de codicia, de algo mucho más profundo, de reencuentro. «Quiero mi cuadro, quiero llevármelo. Es lo único que me queda de ella, de Lupita, de quien fui antes de que el mundo me enseñara a ser invisible». Las lágrimas corrieron por su rostro sin que hiciera nada por detenerlas. No sollozó, no se quebró, solo dejó que el dolor fluyera, silencioso y digno. Víctor lo miró durante largos segundos. Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. Finalmente, con un movimiento brusco, se giró y caminó hacia el bar al otro lado del salón. Sirvió un whisky de una botella cara, se lo bebió de un trago y se sirvió otro. «Llévate el maldito cuadro»,
dijo sin girarse, su voz ronca. «Y vete, no quiero volver a verte». Don Esteban asintió. Con pasos lentos, se acercó a la pared. Con manos temblorosas pero firmes, descolgó el cuadro del muro. Era más pesado de lo que recordaba, o tal vez él era más viejo, más cansado. Lo sostuvo frente a él con ambas manos, como se sostiene a un hijo perdido que finalmente regresa a casa. Los invitados se apartaron, abriendo un camino hacia la puerta. Nadie habló, nadie se movió. Solo observaron mientras don Esteban, con su uniforme gris de conserje y sus zapatos gastados, caminaba lentamente hacia la salida, sosteniendo su creación contra su pecho. Antes de salir, se detuvo. Se giró una última vez hacia Víctor, que seguía de espaldas, aferrado a su vaso de whisky. «Gracias», dijo don Esteban con voz suave, no por la burla, sino por permitirme recordar. Recordar que alguna vez fui más que mis manos cansadas, que alguna vez tuve un sueño, y que aunque el mundo lo enterró, nunca murió del todo. Salió de la mansión en silencio. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. El salón quedó sumido en un silencio pesado, incómodo. Los invitados se miraron entre sí, sin saber qué decir, qué hacer. Algunos comenzaron a murmurar disculpas y se retiraron discretamente. Otros simplemente dejaron sus copas sobre las mesas y salieron sin despedirse. En menos de 20 minutos, la mansión estaba vacía. Víctor Santillana se quedó solo en su salón de millones de pesos, rodeado de cuadros que costaban fortunas, bajo lámparas de cristal que valían más que vidas enteras. Pero por primera vez en años, tal vez en toda su vida, se sentía pequeño, insignificante. Miró la pared donde había colgado el cuadro. Ahora solo quedaba un rectángulo más blanco que el resto de la pared. Un fantasma de lo que había estado allí. Se dejó caer en uno de los sofás de cuero italiano. Llegó a una parada de autobús y se sentó en la banca de metal. Colocó el cuadro sobre sus piernas y lo observó bajo la luz tenue del poste. Pasó sus dedos sobre la superficie, sintiendo cada textura, cada trazo que alguna vez aplicó con urgencia, con hambre, con amor. «Lupita», murmuró hacia la noche. «Lo recuperé. Finalmente, lo recuperé». Un autobús se detuvo frente a él. Las puertas se abrieron con un siseo neumático. Don Esteban subió con cuidado, sosteniendo el cuadro contra su pecho. Le pagó al chofer y se sentó en uno de los asientos traseros. Mientras el autobús avanzaba por las calles de la ciudad, don Esteban miraba por la ventana. Las luces pasaban como estrellas fugaces. La ciudad dormía, indiferente, como siempre lo había sido. Pero algo había cambiado. No en la ciudad, en él. Había recuperado una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. No solo el cuadro, sino el recuerdo de quién había sido. El reconocimiento de que su vida, aunque difícil, aunque invisible para muchos, había tenido significado. Había creado algo, había amado, había luchado. Y eso, en un mundo que mide todo en dinero y apariencias, era más valioso que cualquier mansión. Días después, en un pequeño departamento de la colonia obrera, don Esteban colgó el cuadro en la pared de su sala. No era una pared de mármol, ni estaba iluminada por focos profesionales. Era solo una pared de cemento pintada de blanco, con algunas grietas y manchas de humedad. Pero para él era perfecta. Se sentó en su sillón viejo, el mismo que había comprado de segunda mano hacía 20 años, y observó su obra. La observó durante horas, en silencio, permitiendo que los recuerdos fluyeran. Lupita riendo mientras él pintaba. Lupita llevándole café frío porque no tenían dinero para comprarlo caliente. Lupita sosteniendo su mano en el hospital, diciéndole que nunca dejara de crear. Lloró, pero fueron lágrimas de gratitud, de reencuentro, de paz. Una semana después,
Diego Montero, el crítico de arte que había estado en la mansión aquella noche, tocó a su puerta. Don Esteban abrió, sorprendido. Diego llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo y una expresión seria pero amable en el rostro. «Don Esteban», dijo Diego con una leve inclinación de cabeza. «Disculpe que aparezca sin avisar. ¿Podría robarle unos minutos?» Don Esteban asintió, confundido, y lo invitó a pasar. El departamento era pequeño, modesto. Un sofá desgastado, una mesa de madera con 2 sillas, una cocina diminuta. Pero estaba limpio, ordenado, con ese tipo de dignidad que no necesita lujos para existir. Diego se quedó de pie frente al cuadro, ahora colgado en la pared. Lo observó en silencio durante varios minutos, estudiando cada detalle con esa intensidad que solo tienen quienes realmente entienden el arte. «Es extraordinario», murmuró finalmente. «Verlo aquí en su contexto real le da un significado completamente diferente. En la mansión de Santillana era solo un objeto costoso. Aquí es lo que siempre debió ser, un testimonio». Se giró hacia don Esteban. «He estado investigando. Contacté archivos. Hablé con gente que estuvo en el circuito del arte en los 70 y encontré esto». Abrió su portafolio y sacó varios documentos, fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos amarillentos, copias de catálogos. Su exposición de 1976 sí existió y hay registro de ella. Pequeño, olvidado, enterrado en los archivos de la Biblioteca de las Artes, pero existe. Aquí está su nombre, Esteban Montes Rivera. Y aquí hay una crítica, breve pero elogiosa. Decía que usted era una voz emergente, cruda y honesta, que pintaba con la urgencia de quien no tiene tiempo que perder. Don Esteban tomó los papeles con manos temblorosas. Pasó sus dedos sobre su nombre impreso, sobre las fotografías de aquella galería que ya no existía, sobre las palabras que algún crítico había escrito sobre su trabajo hacía casi 50 años. «Yo no sabía que esto existía», susurró. «Nunca vi esta crítica. Nunca supe que alguien había escrito sobre mí». Diego sonrió con calidez. «El arte tiene memoria, don Esteban. Aunque el mundo olvide, aunque los artistas desaparezcan en el silencio, la obra permanece y la verdad eventualmente encuentra su camino». Se sentó en una de las sillas y don Esteban hizo lo mismo. «He venido a hacerle una propuesta», continuó Diego. «En 3 meses, el Museo de Arte Moderno inaugurará una exposición retrospectiva sobre artistas marginales de los años 70, artistas que trabajaban fuera del circuito oficial, que creaban desde la necesidad, no desde el privilegio. Quiero incluir su obra, quiero contar su historia, con su permiso, por supuesto». Don Esteban parpadeó, procesando las palabras lentamente. «¿El museo? ¿Quiere exponer mi cuadro en el museo?» «No solo ese cuadro», respondió Diego. «¿Tiene más? ¿Algo que haya guardado? ¿Bocetos, dibujos, cualquier cosa?» Don Esteban negó con la cabeza lentamente. «Vendí todo en el 78, cuando Lupita enfermó. No me quedó nada. Solo este cuadro, y solo porque mi hermana lo guardó». Diego asintió comprensivo. «Entonces expondremos este. Será suficiente. Una obra puede contar toda una vida, don Esteban. Y esta lo hace. Cuenta una historia de resistencia, de amor, de dignidad silenciosa. Es exactamente lo que necesita esta ciudad, lo que necesita este país. Un recordatorio de que el arte no solo pertenece a los ricos, a los que pueden pagar millones en subastas europeas. Pertenece a quienes sangran por él». Don Esteban miró nuevamente hacia el cuadro, luego hacia sus manos, gastadas, llenas de cicatrices de décadas de trabajo manual. «¿Y después de la exposición?», preguntó con voz suave. «¿Me lo devolverán? Es lo único que me queda de ella». «Por supuesto.
respondió Diego con firmeza. El cuadro es suyo, siempre lo fue. La exposición durará 3 meses y después será devuelto a su hogar, aquí, donde pertenece. Don Esteban cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos, pero también algo más. Esperanza. La misma esperanza que había sentido en 1976, cuando pintó esa obra creyendo que alguien, algún día, la vería y entendería. Acepto, dijo simplemente. 3 meses después, el Museo de Arte Moderno estaba lleno. La exposición Voces Olvidadas, Arte y Resistencia en el México de los 70, había atraído más atención de la esperada. Estudiantes, críticos, curiosos, familias enteras recorrían las salas admirando obras que habían sido creadas en sótanos, azoteas, talleres improvisados por manos que trabajaban de día y soñaban de noche. En la sala principal, bajo una iluminación cuidadosa y respetuosa, colgaba el cuadro de Don Esteban. Junto a él, una placa explicaba su historia. No con palabras floridas ni términos pomposos, con la verdad simple y directa, sin título. 1976, óleo sobre lienzo, Esteban Montes Rivera, pintado en un sótano de la colonia Doctores, después de 3 días sin comer. Vendido por necesidad en 1985, recuperado por su creador en 2025. Don Esteban estaba ahí, ese día de inauguración. Llevaba un traje prestado, ligeramente grande y zapatos que le apretaban un poco. Pero estaba ahí, de pie frente a su obra, observando cómo decenas de personas se detenían a mirarla, a leerla, a sentirla. Una joven estudiante de arte se le acercó tímidamente. «¿Usted es el artista?», preguntó con los ojos brillantes. Don Esteban asintió, aún sintiéndose extraño al escuchar esa palabra aplicada a él después de tantos años. «Es hermoso», dijo la joven. «Se siente real, como si pudiera tocar el dolor y la esperanza al mismo tiempo. ¿Cómo logró eso?». Don Esteban sonrió suavemente. «No lo sé, solo pinté lo que sentía. No es no ser famoso. El fracaso es dejar de crear por miedo a lo que piensen los demás. Si tienes algo que decir, dilo. Píntalo, aunque nadie lo vea durante años, aunque lo vendas por necesidad, aunque el mundo te ignore, créalo de todas formas, porque en algún momento, de alguna manera, encontrará su lugar». La joven tenía lágrimas en los ojos. Asintió, le dio las gracias y se alejó lentamente, mirando el cuadro una última vez. Durante las siguientes horas, más personas se acercaron, algunos para hacer preguntas, otros solo para agradecerle por existir, por resistir, por no rendirse. Había una persona que no estaba ahí. Víctor Santillana no asistió a la inauguración, pero leyó sobre ella en el periódico, vio las fotografías de Don Esteban rodeado de admiradores. Leyó las críticas elogiosas que hablaban de autenticidad en su forma más pura y de un testimonio invaluable de la creatividad humana frente a la adversidad. Se quedó sentado en su sala vacía con ese rectángulo blanco todavía marcado en la pared y por primera vez en su vida Víctor Santillana entendió algo fundamental. Había comprado arte toda su vida, pero nunca lo había visto realmente. Había coleccionado nombres, precios, prestigio, pero nunca había entendido lo que significaba crear algo desde el alma. Tomó su teléfono, marcó el número del museo. Después de varios traspasos, finalmente escuchó la voz de Diego Montero. «Soy Víctor Santillana», dijo con voz ronca. «Quiero hacer una donación, anónima, para crear un fondo de apoyo a artistas emergentes, artistas que no tienen recursos, pero tienen talento. Quiero que se llame Fondo Lupita». Diego guardó silencio por un momento. «¿Fondo Lupita?», repitió. «Sí, creo que don Esteban entenderá el significado. Y si no quiere que se haga, respetaré su decisión, pero necesito hacer esto. Necesito compensar algo». Diego aceptó transmitir el mensaje.
Cuando don Esteban se enteró, días después, no dijo nada durante varios minutos. Solo se quedó mirando por la ventana de su departamento hacia la ciudad que nunca deja de moverse, nunca deja de olvidar, pero que de vez en cuando, solo de vez en cuando, recuerda. «Dígale que acepto», respondió finalmente, «pero con una condición, que el fondo no solo ayude con dinero, que también enseñe, que les recuerde a esos jóvenes artistas que el arte no se mide en pesos ni en aplausos, se mide en verdad, en coraje para mostrar quiénes son realmente». Así se hizo. Los años pasaron, la exposición terminó, pero la historia de don Esteban no. Fue invitado a dar charlas en escuelas de arte, no como maestro técnico, sino como testigo, como alguien que podía decirles a los jóvenes que el camino del arte es difícil, doloroso, a veces invisible, pero siempre vale la pena. Nunca volvió a pintar. No porque no quisiera, sino porque ya no necesitaba. Había dicho lo que tenía que decir. Había creado lo que necesitaba crear, y eso era suficiente. Cuando tenía 72 años, don Esteban enfermó. No fue algo dramático, solo el cansancio natural de un cuerpo que había trabajado demasiado durante demasiado tiempo. Fue hospitalizado, pero sabía que su tiempo se acercaba. Lo sentía en los huesos, en la forma en que el aire entraba cada vez con más dificultad a sus pulmones. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana del hospital, pidió que le llevaran algo de su departamento. No documentos importantes, no dinero, solo una fotografía vieja, en blanco y negro, de él y Lupita, jóvenes, sonrientes, frente a un caballete. La sostuvo contra su pecho mientras cerraba los ojos. «Ya voy, mi amor», murmuró. «Ya cumplí, ya terminé». Murió esa noche, en silencio, con la misma dignidad con la que había vivido. Su funeral fue pequeño pero significativo. Diego Montero estuvo ahí. Algunos estudiantes que habían asistido a sus charlas, un par de antiguos compañeros de trabajo y, para sorpresa de muchos, Víctor Santillana. Se quedó al fondo, sin acercarse, sin hablar con nadie. Solo observó mientras bajaban el ataúd. Y cuando todos se fueron, se acercó a la tumba recién cubierta y dejó algo sobre la tierra fresca. Era un pequeño bloc de dibujo nuevo y una caja de lápices, sin tarjeta, sin explicación, solo eso. Caminó de regreso a su auto en silencio, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. El cuadro, como había prometido Diego, fue devuelto, pero no al departamento de don Esteban. Él había dejado instrucciones claras en un testamento simple. Quería que la obra fuera donada al museo de manera permanente, no en la sala principal, no con iluminación dramática, sino en la sala de estudiantes, donde los jóvenes artistas pudieran verla de cerca, tocarla, estudiarla, aprender de ella. Que sepan, había escrito en su testamento con letra temblorosa, que el arte no viene del dinero ni del privilegio, viene de la necesidad de decir algo verdadero, y que aunque el mundo los ignore, aunque tengan que trabajar con las manos de día y soñar de noche, vale la pena, siempre vale la pena. Y ahí sigue el cuadro.